El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento en donde se habla tanto del amor al prójimo, de la caridad con los demás, de la delicadeza en la caridad con el prójimo, de tener misericordia con el prójimo, de ayudar al prójimo, de buscar el bien del prójimo, de tratar benevolentemente al prójimo, de ser tierno con el prójimo, de ser amable con el prójimo, de ser delicado con el prójimo. Bueno, donde se hablan de tantas cosas como manifestaciones de amor al prójimo, hoy nos viene a explicar el Señor en esta parábola cómo se ama al prójimo. El amor por el prójimo, como Jesús mismo lo dice hoy en el Evangelio, comienza primero por un amor auténtico a Dios. Comienza desde que el corazón humano comienza a optar por Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas del ser. Y hoy nos damos cuenta por la esencia del Evangelio que el verdadero amor al prójimo es inseparable del auténtico y verdadero amor a Dios. Eso para que no seamos hipócritas a la hora de dirigirnos a los demás y de enseñar a amar a los demás. Porque una persona que no se esfuerza por amar a Dios con todo su corazón, por amar a Dios con toda su alma,
por amar a Dios con todas sus fuerzas. Una persona que no es capaz de huirle al pecado, que no rechaza y le tiene fastidio al pecado, que es la ofensa más alta al amor de Dios, es una persona que nunca va a amar al prójimo como a sí misma. Y puede hacer una caricatura de lo que es el amor al prójimo. Y puede hacer una completa falacia de lo que es el amor al prójimo. Y puede hacer una retalia teórica, poética, de lo que es el amor al prójimo. Una persona que no es capaz de luchar contra el pecado, contra sí mismo, contra el mundo, contra el demonio, y que no aborrece todas las tentaciones y provocaciones del demonio, que no le tiene fastidio al pecado, es una persona que nunca se va a comportar como este buen samaritano. Nunca le creamos a una persona, nunca, que amando el pecado, que defendiendo la vida del pecado, que justificando el pecado en la persona humana, dice que ama al prójimo, dice que quiere el bien del prójimo, dice que quiere lo mejor del prójimo, porque es una completa y absurda y estúpida mentira. Hoy precisamente nos encontramos con esta realidad en el libro de Jonás. Jonás no quiere atender una misión que el Señor le está encomendando, y es advertirle a un prójimo que son los ninivitas, que se han equivocado, que están viviendo muy mal y que tienen que convertirse, porque la vida que están llevando no es una vida de acuerdo con la verdad y con la justicia, no es una vida de acuerdo con la ley de Dios, con la ley del amor. Y a Jonás no le gusta la misión que le encarga el Señor, pero es una obligación de un prójimo, ir a advertir a su hermano del error en el que está, ir a advertir a su hermano del peligro en que se encuentra, ir a advertirle al hermano que puede ser destruido por su propio pecado, y en 3 días Nínive será destruida. Jonás está haciendo la actitud del sacerdote y del levita, que ven al hombre en peligro, medio muerto, y pasan de largo. ¿Acaso no nos puede estar pasando lo mismo hoy en la iglesia a nosotros? Que vemos al hombre hundido en el pecado, sumergido en el pecado, y le decimos: todo está muy bien, tranquilo, no te preocupes. Así como vas muy bien. Dios te entiende en tu pecado, sigue en el pecado que Dios te entiende, Dios te aplaude, Dios está feliz con tu pecado, Dios está alegre con tu pecado, sigue así, no te preocupes, que a Dios le gusta que estés en el pecado, a Dios le fascina que estés en el pecado, a Dios le encanta que la gente esté en el pecado. ¿Y a dónde va a llevar ese tipo de consejo y de orientación a una persona? A la condenación en esta vida, porque esa pobre persona nunca va a vivir de la vida del amor, de la vida eterna del Señor. ¿Y por qué ese tipo de lenguaje nos trae el favor de los hombres? Porque ese tipo de lenguaje nos trae reconocimientos, honores, nos evita problemas en este mundo. Y era lo que quería evitarse Jonás, problemas, pero los tuvo. Decidió ir a Tarsis, que los judíos consideraban en aquel momento los confines del mundo, porque él quería que Dios le encomendara otra misión. Así estamos hoy en la iglesia. A muchos sacerdotes se nos está dando por callar el error, omitir el error, pasar disimuladamente como estos sacerdotes y estos levitas ante el problema del ser humano y decir: eso ha pasado en toda la historia, dejemos que Dios intervenga. Pero es que Dios no va a intervenir sino a través del ser humano, a quien le ha encomendado una misión para intervenir en este mundo. Y ahí están los países en guerra, ahí está el hombre depravándose y destruyéndose a sí mismo, y nosotros indiferentes. Cuando la tarea de la iglesia es la tarea de Cristo, cuando la tarea de nosotros los pastores
Es la tarea de Cristo. Y vamos a seguir en ese silencio. Y nos vamos a seguir fastidiando cuando Dios nos está diciendo que no nos estamos comportando bien, que no estamos actuando bien, que no estamos siendo obedientes, que nos falta amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas del ser. Padre, ¿quién dijo que nosotros no estamos amando a Dios así? Lo amamos así. Si nos amáramos así, en este mundo estaría reinando la paz y la justicia, estaría reinando el amor, estaría reinando la vida, estaría reinando la alegría, pero no es lo que hay en el corazón de los hombres, ni siquiera de los miembros de la iglesia. ¿Ustedes creen que si amáramos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, nos estuviéramos destruyendo tanto entre nosotros mismos? ¿Nos estuviéramos acabando entre nosotros mismos? ¿Le estuviéramos permitiendo a estos enemigos, que son el propio egoísmo, que es el pecado y es el demonio, que nos destruyan y destruyan a los demás? ¿Qué nos la pasamos haciendo los cristianos hoy dentro de nuestras mismas realidades comunitarias? Destruyéndonos a nosotros mismos, dándole alimento a la envidia, a los celos, a la avaricia, dándole alimento al propio egoísmo, a la lujuria, a la impureza, dándole alimento al propio criterio, dándole alimento a lo que nos autodestruye y destruye a los demás. Esa persona no ama a Dios con todo su corazón, no ama a Dios con toda su mente, porque su mente la tiene entretenida en otros intereses, en mirar cómo se impone a sí misma, en mirar cómo atrae la atracción para sí misma. Esa persona no tiene su pensamiento en Dios y no le importa la gloria de Dios y no quiere que sea Dios el que reine en su mente y en la mente de los hombres. Esa persona vive en la mentira de su propio egoísmo, de su vanidad, de su orgullo, de su amor propio, porque no le interesa a los demás, no le interesa la gloria de Dios. Solo le interesa satisfacerse a sí misma. Y es una persona que vive para sí misma y nunca va a vivir para los demás. Por eso estamos como estamos. Por ese maldito egoísmo que reina en nuestro corazón. Y que alimentamos instrumentalizando el Evangelio, instrumentalizando a los santos, instrumentalizando a Dios como nos da la gana, manoseando la doctrina del Evangelio para acomodarla a nuestras propias apetencias, a nuestro propio egoísmo y alimentar nuestra propia ceguera. Una persona así es una persona que no construye el mundo, que no le sirve a los demás, que no es una ayuda para los demás. Solo quien ama a Dios con toda su mente y busca la gloria de Dios y piensa solamente en Dios y en el bien que Dios quiere, es una persona que verdaderamente sirve a los demás, que ayuda a los demás. Y ahí tenemos el ejemplo de Jonás. ¿Para qué le sirvió eso a Jonás? Porque quería otro tipo de misión en su vida. Y hoy el Señor a la iglesia la está llamando precisamente a advertirle al mundo del peligro en el que se encuentra. La Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II es una radiografía elocuente de este tipo de profetismo que el Señor le ha traído a la iglesia. Pero ahí están los teólogos, aún dentro de la iglesia, esos sabios e inteligentes que se las saben todas, que no son capaces de ver por su ceguera lo que verdaderamente ha querido decirle la iglesia a la humanidad, que el pecado nos tiene ciegos, que el pecado no nos deja ver claros, que el egoísmo no nos deja ver las cosas como las ve Dios. Pero ahí está, no quieren ver lo que la iglesia ya ha dicho en el Concilio Vaticano II, no quieren reconocerlo. ¿Por qué? Porque son demasiado humildes. Y porque no hay que acudir a esas doctrinas, porque es preferible la doctrina de ellos, porque les parece mucho mejor las interpretaciones absurdas y ciegas de ellos, no los de la iglesia. Pero aman la iglesia y dicen que son los más obedientes a la iglesia y que están para obedecer a la iglesia. Una ridiculez
de lo que es verdaderamente la obediencia al Señor. Esos ni siquiera conocen lo que trae la iglesia allí, ni siquiera la escuchan, porque no tienen tiempo para escuchar. ¿A quién escuchan? A los falsos profetas, que les alimentan su propio gusto, su propio querer, su propia idolatría. A esos les gusta escuchar, pero no a la iglesia, que como un verdadero profeta viene a decirnos que debemos convertirnos, que debemos cambiar, que debemos arrepentirnos, que debemos suplicarle al Señor que tenga misericordia, como lo está haciendo hoy Jonás. Porque Jonás se arrepiente y le pide perdón al Señor. Es el salmo que acabamos de proclamar. Me habías arrojado al fondo, en el altar del mal, me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas me arrollaron. Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. ¿Qué predican esos falsos profetas hoy? La confianza en sí mismos, la confianza en instituciones humanas. Miren la cantidad de católicos confiando idolátricamente en personas, en instituciones humanas. Así estamos los católicos hoy. Creemos que un teólogo nos va a sacar de esta encrucijada. Creemos que un líder espiritual nos va a sacar de esta encrucijada. El único líder que nos salva se llama Jesucristo, nadie más. La única palabra verdadera, sabia, que nos muestra el camino y la luz es Cristo, no hay otra palabra. Y tan tontos nosotros recomendando personas, y tan tontos recomendando teólogos, y tan tontos recomendando doctrinas humanas, y tan tontos y tan ciegos metiendo a la gente en esta ceguera. Solo el Señor es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos está pasando hoy? Uno se da cuenta cómo hay gente que propone más doctrinas humanas que la palabra de Cristo. Uno se da cuenta cómo hay gente que propone para solucionar los problemas de la depresión, de la angustia, de la tristeza, del miedo a personas humanas, que la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que la presencia real del Señor en su palabra. Así estamos hoy, a ese nivel hemos llegado de descontrol y desorden, de desequilibrio. ¿Y saben quién es capaz de hacer eso? Quien nunca se ha encontrado con la experiencia de un Dios omnipotente, de un Cristo que salva, de un Cristo que libera, de un Cristo que da vida. Porque quien no está convencido de esto, tampoco convencerá a nadie de esto. Y la gente se divierte presentando soluciones abstractas. Y la gente y los predicadores y los falsos profetas se divierten haciendo lecturas de la realidad, pues eso lo han hecho todo el mundo. Marx hizo una lectura muy auténtica y precisa de la realidad humana. ¿Pero qué método ofreció el marxismo? La lucha de clases. Y la gente es feliz escuchando sacerdotes, teólogos, por ahí gente que le gusta hacer análisis de la realidad. El análisis de la realidad ya está hecho por Jesucristo. Ya está hecho en su palabra. Y Él es la verdad. Y ya nos está ofreciendo el método para salir de esta encrucijada. Y es la renuncia total al pecado. ¿Cómo? Convirtiéndonos totalmente a Dios, amándolo con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas del ser. Cuando escuchen predicaciones así, atiéndanlas. Atiéndanlas porque el afán, la urgencia hoy en el mundo es volver a Dios. Por eso al Papa Benedicto XVI no lo escucharon. Y algunos lo escuchan, pero lo que les conviene, cogen y lo trasquilan y no le escuchan ese énfasis tan radical de él, de que el mundo tiene que volver a Dios. Y que la problemática hoy es el pecado. Porque eso fue lo que nos dijo Benedicto XVI. La desobediencia a la ley de Dios, la desobediencia a su palabra, es la que tiene la humanidad así. Pero la gente, predicadores, se llenan la boca
instrumentalizando a Benedicto XVI, solamente acomodándolo a sus propias apetencias, y de eso le darán cuentas a Dios. Porque se aprovechan de la sencillez de un hombre que le dijo claro al mundo que se había alejado de Dios y que ese alejamiento de Dios, ese pecado que no nos gusta, que nos denuncien, es el que nos tiene como nos tiene. Y que la única solución es volver a Dios con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas de nuestro ser. ¿Por qué el mundo está en guerra? Porque hemos pecado. ¿Por qué estamos como estamos en Colombia? Porque hemos pecado. ¿Por qué nos vienen desgracias y nos han venido pruebas? Porque hemos pecado, porque nos hemos alejado de Dios. ¿Por qué en nuestro corazón no hay alegría muchas veces y hay fastidio, envidia, celos? Hay avaricia, hay lujuria, hay impureza. ¿Por qué hay tanta apetencia por esto? Porque no amamos a Dios, porque no nos hemos convertido a Dios, porque vivimos una caricatura de vida cristiana, una mentira, una falacia, un disfraz de vida cristiana. Porque es imposible que un corazón que esté luchando todos los días por amar a Dios, es imposible que esté triste, es imposible que se amargue, es imposible que esté buscando el pecado, es imposible que esté justificando el pecado, es imposible que se esté apeteciendo en el pecado. Eso es imposible. Y si alguien se complace en el pecado, se complace en la tentación del pecado y de la carne, es porque todavía no ha iniciado un camino de conversión. Porque el corazón que verdaderamente inicia la conversión solo quiere a Dios, busca a Dios, quiere ser de Dios, vivir para Dios, vivir para la vida eterna, vivir para el cielo, hacer que todos busquen el camino del cielo, que todos se atrapen en ese camino del cielo. Pero cuando nosotros no saboreamos el cielo, tampoco nos interesa hacérselo saborear a los demás. A muchos sacerdotes hoy no nos importa el destino eterno de las almas. A muchos religiosos y religiosas no nos interesa el destino eterno y futuro de las almas. A muchos de nosotros en la iglesia no nos interesa el futuro eterno de las almas. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Eso es lo peor, ese es el peor desamor por el prójimo. Que a uno no le preocupe la situación de esos ciudadanos en Israel, lo que están viviendo, o de esos palestinos al otro lado. Que a uno no le afecte para nada la situación que viven tantos hermanos y hermanas nuestras en Europa, en Asia, que están sumergidos cada vez más en el error y la mentira. Que a nosotros no nos preocupe que hoy dentro de la iglesia se esté facilitando la posibilidad de vivir en pecado, en desorden objetivo, y que no se nos dé nada. Y que a quien vive en esas condiciones lo dejemos ahí tranquilo y le digamos una cantidad de palabras payasas para que la persona siga en el pecado y no salga de ahí. Eso es horrible, eso es un desamor muy alto, eso es un desinterés por la eternidad del prójimo. Y así somos indiferentes, como ese sacerdote, como ese levita, que vieron a ese hombre tirado por el camino y siguieron de largo, porque solamente les importaba su propio ego, su propio amor, su propia santidad, su propia pureza, su propia perfección. No les importaba el prójimo. ¿Para qué nos untamos la boca hablando del prójimo, hablando de las almas, de trabajo por las almas, de salvar las almas, si no nos importa el destino de las almas? No nos importa el destino eterno de las almas. Tanta gente mentirosa que hay dentro de la iglesia, falsa. Y por eso el Señor nos llama fuertemente a la conversión. Hay que amarlo con todo el corazón y de verdad. Alguien me decía, padre, ¿cómo hago para enseñarle a esta persona que debe hacer esto? Y le dije, con tu testimonio. Pero es que yo necesito saber para... No. Cuando te vea amando a Dios en la Eucaristía, esa persona va a creer. Si no, no le hables. No le hables. Porque si para ti la Eucaristía, te ven en la Eucaristía, que tú no vibras con la Eucaristía, que tú no amas, ¿qué te van a creer? ¿Para qué vas a hablar de la Eucaristía? ¿Para qué vas a hablar de ella?
Si a ti no te mueve el piso, el corazón, la Eucaristía, ¿para qué vas a ir a hablar de ella? Si a ti la Eucaristía te produce escozor, no te da interés, si estar en el sagrario no te llena de pasión, de ardor, ¿para qué vas a ir a hablar de eso? ¿Para qué vas a ir a hablar de oración en el sagrario? Si a ti no te mueve el piso todos los días la palabra del Señor y el Evangelio para ir y buscarlo, ¿para qué le vas a hablar a la gente de la palabra del Señor y de lo linda que es la palabra del Señor? Si tú no vibras rezando el rosario, te emocionas con él, ¿para qué le vas a ir a hablar a la gente de la belleza del Santo Rosario si para ti no es una belleza el rosario? Tú no puedes ser mentiroso, hipócrita. El día que lo vean en ti, el día que te vean vibrando en la Eucaristía, el día que te vean amando la Eucaristía, ese día te van a creer. De resto, eso produce heridas y hasta burla y desconfianza. Porque una persona que la ve hablando muy bonito de la Eucaristía, hablando del Señor, pero uno en sus actos, la ve haciendo todo lo contrario, uno dice, esta persona es una persona doble, hipócrita. Esta persona no es coherente. Esta persona solo está llena de palabras y ya, ¿sí? Y decía San Pablo VI en el Evangelio Nunciante que el mundo está cansado de ese tipo de maestros. Por eso este mundo necesita testigos de verdad. ¿Qué estamos dejando nosotros? ¿Qué huella estamos dejando en los demás? Yo digo, ve, hay que hacer el rosario con todo el corazón, y por allá me ven con una camándula rezando el rosario y boleándola. Sí, por allá mirando para otros lados y haciendo otras cosas. Pero el rosario es lo más lindo, es que cuando uno reza y uno se mete, palabras que vacías, mentirosas, no son reales, porque en tu vida tú no lo vives, y eso hace mucho daño. Eso hace muchísimo daño. Si uno le dice a la gente, hay que ir al Santísimo, hay que buscar al Señor en el sagrario, pero tú no vas y lo buscas, o vas y lo buscas de cualquier manera, y te vas para el Santísimo a dormir, a descansar allá, a pensar en otras cosas, y vas y le dices a la gente, lo mejor, lo más grande es ir al Santísimo, porque en el Santísimo. ¿Y tú cómo lo estás viviendo? ¿Verdaderamente tú vibras con la presencia de Jesús Eucaristía? Mejor no hables, porque se van a dar cuenta, te están viendo. Nosotros tenemos que ser muy coherentes. Nadie puede decir que ama a Dios y se amaña con las cosas de este mundo. La primera, segunda y tercera carta del apóstol San Juan en la Sagrada Escritura nos da una radiografía de quién es verdaderamente un hijo de la luz. ¿Quién es verdaderamente un hijo de Dios? ¿Quién verdaderamente busca el camino del amor y quién vive en el amor? Eso nos lo dice la Sagrada Escritura, gracias a Dios. Menos mal, nosotros no tenemos que fiarnos en doctrinas humanas para saber cuál es el verdadero camino del amor, ni estarle preguntando a cualquiera por ahí para que nos diga y nos enseñe cuál es el verdadero el camino del amor. Tenemos a Cristo. Tenemos su palabra, tenemos su testimonio, hecho vida, hecho carne en la Eucaristía. Nosotros lo tenemos todo. Por eso San Pablo ayer decía en la carta a los Filipenses, estén alegres en el Señor, se lo repito, no se inquieten por nada, no le presten atención a esos perros, a esos mutiladores, a esos embaucadores. Decía en el capítulo 3, siguiendo la consecuencia de ese mismo capítulo 4, no les presten atención, que para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia, y todo es basura, todo lo que yo conocía, sabía, aprendí, todo es peso muerto, en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo mi Señor, es lo único que tiene valor, y todo lo que ustedes encuentren de noble, justo, verdadero, en ese orden de tener a Cristo como absoluto, acójanlo. Y no se inquieten por nada. Ya sabemos que no tenemos que escuchar
lo que no nos lleve a amar a Cristo, a absolutizar a Cristo. Ya sabemos que tenemos que cerrar nuestros oídos a toda doctrina falsa, mentirosa, embaucadora, que no nos lleve a depender de Jesús Eucaristía, que no nos lleve a depender de su palabra, que no nos lleve a depender de la presencia de Cristo en el corazón de la Virgen. Yo no sé la gente hoy, ¿para qué se entretiene escuchando una cantidad de cosas confusas dentro de la iglesia? A los pastores Dios nos va a pedir cuentas, y a los que hayamos enmudecido como perros mudos y hayamos dejado de decir la verdad, nos van a pedir cuentas de eso. Cada uno tendrá que dar cuentas al Señor. Pero Cristo sigue guiando a su iglesia. Cristo sigue acompañando a su iglesia. Cristo salva a su iglesia. Cristo sostiene a su iglesia. Y por eso nosotros no nos debemos inquietar por nada. Pidámosle hoy al Señor poder despertar humildemente nuestra conciencia para amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Esa es la tarea de todo cristiano y de todo ser humano. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas del ser. Esa es nuestra tarea. No escuchemos otro mensaje. No escuchemos. Es sencillo, para el Señor es muy sencillo. Por eso San Francisco de Asís encontró una forma muy práctica y rápida de comprender el Evangelio, ¿sí? Sin tanta palabrería, ¿sí? Sin tanto enredo. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Eso nos libra de la tentación de tantos sucedáneos, de tantas amenazas. Cuando uno no tiene su mente en Dios, no tiene su corazón en Dios, no tiene su ser en Dios, el diablo se lo traga, el pecado se lo traga, el mundo se lo traga. La manera mejor de vigilar para no caer en la tentación es tener nuestra mente en Dios, buscando solo su gloria, su verdad y su amor. Nuestro corazón en Dios, nuestra vida en Dios, nuestro ser en Dios, nuestros sentimientos en Dios. Y así el amor al prójimo resultará de manera espontánea, como este buen samaritano. Si no, no pensemos, es una mentira, una completa mentira, una caricatura de que vamos a amar al prójimo, porque lo que vamos a hacer es explotarlo y esclavizarlo. Solo el amor a Dios con todo nuestro corazón nos puede llevar a amar verdaderamente al prójimo. Que la Virgen nos alcance esa conciencia hoy, que San José nos alcance esa conciencia y demos testimonio, no nos llenemos la boca diciendo una cantidad de cosas que se nos note en la vida y que se nos note en relación con la Eucaristía y que se nos note en relación con la palabra de Dios y que se nos note en relación con la fidelidad a los mandamientos y a la ley natural, y que se nos note en relación con el magisterio auténtico de la Iglesia si verdaderamente amamos la Iglesia, pero no seamos mentirosos, que eso daña y lastima a los demás. No seamos caricaturas de amor a la Iglesia cuando no nos interesa, no nos mueve lo que la Iglesia ha amado y lo que la Iglesia ha defendido y lo que la Iglesia ha testimoniado. Si verdaderamente amamos a la Iglesia, deberíamos conocer muy bien la Iglesia y muy bien sus enseñanzas. Y si el corazón no se nos mueve a eso, es porque nos falta amor a Dios. Porque quien ama a Dios, ama lo que Dios ama. Y ama a la Iglesia. Y el desconocimiento hoy de las enseñanzas de la Iglesia manifiesta concretamente que nos falta más amor por Dios. Ese amor que el Señor hoy le enseña a este hombre del Evangelio. Que la Virgen nos ayude a despertar. Que San José nos ayude a despertar así como él despertó en medio del sueño, cuando el ángel le habló y le bastó la palabra del Señor
para despertarse. Que San José nos ayude, porque en realidad el mundo y la iglesia hoy, muchos nos encontramos somnolientos sin disfrutar la alegría de la experiencia de la palabra del Señor en nuestro corazón. Y que verdaderamente nuestras Eucaristías se conviertan en un grado de profunda y sobrenatural alegría. Que verdaderamente escuchar al Señor en su palabra se nos convierta en el motivo de la más profunda alegría. Que escuchar las enseñanzas de la Iglesia, amar el concilio, el catecismo, se nos convierta en la pasión más grande, porque esa es la pasión de Dios, porque esa es la verdad del Espíritu Santo. Que la Virgen Santísima nos ayude, San José nos acompañe, y que cada vez podamos caminar más radicalmente hacia el Señor, porque el cielo nos espera, la vida eterna nos espera, y los hombres y mujeres de este tiempo necesitan ver claro cuál es el camino para llegar a la vida eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.